El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:24 minutos del 26 de mayo de 2022, 21 grados en el Valle de Caracas, totalmente nublado. La información del día, sin duda de la semana y quién sabe si hasta del mes, es la muerte del cuarto cabecilla de las FARC en territorio venezolano. No es que fuera el cuarto cabecilla de las FARC, es el cuarto cabecilla de las FARC que muere en territorio venezolano en los últimos meses. Gentil Duarte, el jefe más poderoso de las disidencias de las FARC, y así lo trae El País de Madrid, en una nota de Santiago Torrado desde Bogotá. Un ataque con explosivos liquidó en territorio venezolano al combatiente, el cuarto disidente muerto del otro lado de la frontera, de este lado del Arauca Vibrador. En el último año, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, el más poderoso de los jefes de las disidencias de las FARC, que se apartaron del proceso de paz, fue asesinado del otro lado de la frontera con Venezuela, de acuerdo con la prensa colombiana e información de inteligencia. El periódico El Tiempo publica este miércoles que este añejo señor de la guerra, por quien el gobierno ofreció una recompensa de 2.000 millones de pesos, algo más de $500.000, murió como consecuencia de un ataque con explosivos en el estado Zulia, según confirman fuentes en ambos lados de la frontera limítrofe. De acuerdo con las primeras hipótesis corroboradas por el ministro de Defensa y las agencias de inteligencia internacionales, la muerte de Gentil Duarte se ha producido en circunstancias similares a las de otros sanguinarios disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que retomaron las armas: Jesús Santrich, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Henry Castellanos, alias Romaña. Todos han muerto en el último año en confusos ataques en distintos puntos del territorio venezolano, cerca de la línea limítrofe, aunque los últimos tres pertenecían a la segunda Marquetalia, la disidencia encabezada por Iván Márquez, que libró una sangrienta guerra con las estructuras de Gentil Duarte. El jefe disidente, que desconfiaba de sus propios hombres, llegó a la zona rural del estado Zulia en noviembre, intentando escapar de la persecución de las autoridades en Colombia. Allí buscó la protección de otro cabecilla, John Mechas, quien lo ubicó en un campamento a 14 kilómetros de la frontera. Ese campamento, según publica El Tiempo, que accedió a fotografías del lugar, fue infiltrado por desconocidos y en la madrugada del miércoles 14 de mayo explotó el cambuche en el que dormía Gentil Duarte junto a su compañera sentimental. Allí se habría refugiado después de que en marzo de 2021 sobrevivió a otro ataque en el departamento colombiano de Guaviare, cuando quedó herido de un brazo. Tras la publicación, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, confirmó que la información de inteligencia revela la presunta muerte de alias Gentil Duarte en el Zulia, por lo que calificó, sin entrar en detalles, como un enfrentamiento entre grupos narcotraficantes y terroristas. Colombia ha denunciado con insistencia que el gobierno de Nicolás Maduro cobija en su territorio tanto a las disidencias de las FARC como al Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia. Esta es una prueba más si se llegará a confirmar este hecho de que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate, dijo Molano. En tanto, el Nacional, perdonen ustedes, trae una nota de Tiempo de Bogotá que dice: así fue el rastreo que acabó con jefes disidentes de las FARC en Venezuela. A instancias del régimen de Nicolás Maduro, las disidencias de Marquetalia, el ELN y el grupo de Gentil Duarte fueron a una reunión en Maracay, estado de Aragua, el 20 de septiembre pasado. Se trató de propiciar un acercamiento entre la segunda Marquetalia y las otras disidencias. Maduro les ha exigido que se reconcilien si quieren contar con su apoyo, señaló una fuente humana al Tiempo. Carajo, es fuerte esto. Vamos a seguir leyendo. Pero esto está fuerte. El jefe de los disidentes, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, habría muerto tras una explosión registrada en su campamento ubicado en el estado Zulia,
así lo entendimos. Como él, otros 3 jefes de las disidencias de las FARC han muerto en territorio del país en el último año. El primero fue Jesús Santrich, quien murió en combate el 20 de mayo de 2021. Meses después, entre el 4 y el 7 de diciembre, en menos de 60 horas, hombres camuflados, algunos con brazaletes, y eliminaron a 2 de los más sanguinarios cabecillas de las llamadas disidencias de la Segunda Marquetalia, de las antiguas FARC. En medio de versiones encontradas y del silencio del régimen venezolano, organismos de inteligencia colombianos confirmaron que Henry Castellanos, alias Romaña, el guerrillero que aterrorizó al país con los secuestros selectivos y las llamadas pescas milagrosas, y Hernán Darío Velázquez, el paisa, el letal jefe de la columna Teófilo Forero, estaban muertos. 2 fotos nítidas del cuerpo de Romaña, reveladas en exclusiva por El Tiempo, y posteriores declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, se encargaron de confirmar que al otro lado de la frontera fueron aniquilados el segundo y tercero al mando de la llamada de Luciano Marín, de la llamada banda de Luciano Marín, alias Iván Márquez. Este último, tras ser jefe negociador de las FARC en Cuba, se apartó del proceso de paz tras enterarse de que Estados Unidos y Colombia investigaban sus oscuros pasos bajo el ropaje de desmovilizado. En menos de un año, Márquez ya tenía armado un ejército de 700 hombres, incluidos el beligerante y fugitivo Jesús Santrich, el narcotraficante John 40, alias el paisa Romaña, y el Zarco Aldi Nevera. Con fusiles de asalto israelíes y austríacos que exhibían en videos, empezaron a lanzar amenazas de muerte contra el presidente Iván Duque y planes de atentados en ciudades capitales. En paralelo, comenzaron a traficar cerca de 3 toneladas de cocaína semanales desde la región del Catatumbo, que salen por Venezuela. Pero el discurso de Iván Márquez y la seguridad que tenían en Venezuela cambiaron radicalmente hace algunos meses. El Tiempo estableció que antes de morir el país recién se estaba reacomodando en un campamento cercano a la ciudad de Lorza, estado Apure, ubicada a 4 horas por carretera de Arauca. Durante varios meses su patrón Iván Márquez lo envió a la zona de Machiques, estado Zulia, en límite con La Guajira, a averiguar cómo había sido abatido el camarada Santrich el 17 de mayo pasado en un campamento a menos de 10 minutos de una base militar venezolana. El país ordenó degradar y someter a trabajo forzado a los encargados de la seguridad de Santrich, alias Villa, y alias Gonzalo Chalo. Bueno, pero esto es un cuentazo que yo no tengo tiempo para leerles a ustedes, no llega nunca a la promesa que hace el título. Y en tanto, en un mapa, el lugar en Venezuela donde habría muerto alias Gentil Duarte, esto lo trae La Patilla, en una explosión en un campamento ubicado en el estado Zulia, Venezuela, habría muerto Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, el poderoso jefe de las disidencias de la guerrilla. Cabe destacar que el jefe guerrillero abatido había logrado escapar de un bombardeo en la zona de las selvas del Guaviare en marzo de 2021, y luego de otro operativo realizado por la policía en la zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, que lo dejó sin movilidad en uno de sus brazos. Ahora, El Tiempo pudo corroborar que el ataque en el que habría perdido la vida se produjo en su propio campamento en la zona rural de Casigua, El Cubo, aproximadamente a 14 kilómetros de la frontera de Colombia con Venezuela. Curiosamente, también a 14 kilómetros de la frontera colombo-venezolana fue donde murió Santrich, ¿no? En el mapa, que se puede visualizar a continuación, se demarca dicha frontera en color verde, y teniendo en cuenta la información recogida por este diario, se señala en color rojo el eje en el donde podría haber estado el exguerrillero, 14 kilómetros de la frontera. En azul se encuentra demarcado el casco urbano de la ciudad. Aquí lo tienen ustedes para que lo vean en pantalla completa. En un momento abre esto, en cualquier momento abre esto. Bueno, mientras abre les leo otro. Muerte de Gentil Duarte prueba la protección de Maduro a terroristas. Esto ha dicho el ministro colombiano Diego Molano, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó la muerte en Venezuela de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, jefe de una de las principales disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un enfrentamiento ocurrido en el estado Zulia. Información de inteligencia de la policía de Colombia revela presunta muerte de Gentil Duarte en Zulia por enfrentamiento entre grupos delincuenciales. Tras operativos en Colombia, el terrorista huyó a Venezuela, expresó Molano en un video publicado en su cuenta en Twitter, una prueba más de que el régimen de Maduro protege a narcotraficantes y terroristas. Vamos a ver si abrió el mapa. Bueno, el mapa sigue sin abrir, pero bueno, ahí seguimos, porque lo que es muy cierto es que ayer volvió a hablar Nicolás Maduro y nuevamente no mencionó nada sobre el tema de la muerte de Gentil Duarte. Todavía
No hay mención oficial del gobierno venezolano, por ejemplo, sobre la muerte de Jesús Santrich. Y esto nos dice la patilla, el silencio, la política del régimen venezolano ante bajas de las FARC. El silencio ante las bajas de Jesús Santrich, el país y Romaña ha sido la práctica escogida del régimen venezolano. Ahora con la muerte de Gentil Duarte, el curso y por qué debería pronunciarse la administración de Nicolás Maduro, porque todas ocurrieron en su territorio. Pero hablar de ello significa una situación prometedora, reconocer que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia operan en Venezuela, tal como lo han denunciado ONGs, activistas y hasta el gobierno colombiano. Al menos así lo creen analistas y expertos de seguridad que han sido consultados por el tiempo. Por ejemplo, el 19 de mayo de 2021 se conoció la noticia de la muerte de Santrich y pasaron 3 meses para que Maduro se refiriera al hecho, pero alegando que su país no estaba obligado a emitir declaración. Joseph Humire, experto en seguridad global y director del Center for a Secure Free Society, plantea que no reaccionar se debe a que necesitan construir una narrativa para acusar a Colombia. Además, el régimen de Venezuela posiblemente debe conversar primero con Iván Márquez, otro líder de la disidencia, para construir ese discurso y victimizar al Estado. La relación del país caribeño con los grupos irregulares colombianos, que según la ONG Fundaredes operan en casi todo el territorio, con especial énfasis en el estado fronterizo, en los estados fronterizos, es de vieja data. Ya se había acusado Hugo Chávez de darles cabida y dejarlos operar, pero Nicolás Maduro también ha sido señalado, y él mismo en 2019 declaró que Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son 2 líderes de paz. Termino este bloque con 2 informaciones que tienen que ver con una vieja amiga de las FARC y una vieja amiga de la Revolución Bolivariana, la senadora Piedad Córdoba, retenida con dólares en el aeropuerto de Honduras, pero no eran 8.000, no eran 9.000 dólares, eran $62.770 en efectivo. La congresista electa no habría declarado que llevaba $62.770 en efectivo. Imagínense, la detuvieron en Honduras, país amigo ahora que gobierna la esposa de Zelaya. Autoridades colombianas informaron que la congresista electa Piedad Córdoba se encuentra retenida en el aeropuerto de Comayagua, que sirve a la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. De acuerdo con el primer reporte, Córdoba no declaró que llevaba $62.770 en efectivo, reseña El Tiempo. Señalan las fuentes que la senadora electa por el pacto histórico, al ser sometida al control de rayos X de las autoridades aeroportuarias, identificaron los dólares cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Ciudad de Panamá con destino final Bogotá. Uno imagina que se quedaría unas horitas en Panamá, ¿no?, depositando esos realitos. Señalan las autoridades que Córdoba había ingresado el sábado 21 de mayo a Honduras. El caso queda a disposición de la Fiscalía de Honduras por la cuantía no declarada. $62.000 es un dineral. Es obligatorio en cada paso migratorio, sin importar el país, declarar las divisas extranjeras. En el caso de Colombia, después de los $10.000. El Tiempo consultó sobre lo que jurídicamente podría enfrentar Córdoba en Honduras y va desde un manejo administrativo, declarar y pagar el impuesto por dichas divisas y pago de una multa, hasta su detención. El episodio en Honduras se suma una serie de cuestionamientos que han surgido contra la senadora electa en los últimos meses, y Córdoba ha respondido que ella misma fue la que entregó la plata, dice. Según contó la senadora Blue Radio, el dinero que llevaba en efectivo era por un pago de asesorías. Caramba, qué asesorías tan productivas, ¿no? Que te pagan $60.000 en Honduras, un país súper conocido por formar parte de la ruta del narcotráfico, ¿no? Te pagaron $60.000 por una asesoría. Bien. Además añadió que cuando fue requerida por las autoridades hondureñas, el oficial a cargo contó uno a uno los billetes, lo que tardó aproximadamente 3 horas. Eso no es cierto en absoluto, eso es falso. Yo misma entregué la plata porque iba a pagar el impuesto de salida. Sin embargo, fuentes de la policía de Honduras informaron a las autoridades colombianas que la senadora electa fue requerida cuando se disponía a abordar un vuelo de Tegucigalpa, Ciudad de Panamá, rumbo a Colombia, con el dinero en efectivo sin declararlo. Es de recordar que en un vuelo internacional el monto máximo para viajar es de $10.000. Qué asesoría tan bonita, chico, que te pagan $60.000 en efectivo, así en cash. Billete sobre billete. ¿Quién te paga una asesoría de ese monto, billete sobre billete? ¿Quién? Todos sabemos quién, ¿verdad?
o quiénes. Se los dejo a la imaginación. Empresas serias no pagan ese monto así. Lo pagan en un cheque, te hacen un depósito, te hacen varios depósitos, pero no los pagan en efectivo. Sigo leyendo informaciones. Bueno, vamos a ver porque esta nota me dice que tengo que ingresar aquí. El régimen de Maduro se opondría a que Noruega continúe como facilitador en el diálogo. Es información también del día de ayer. No saben a quién propones, y que no quieres ir al diálogo sin decirlo. Bueno, propones a Rusia. El régimen de Nicolás Maduro se pondría a reanudar negociaciones con la Plataforma Unitaria Democrática si Noruega actúa como facilitador, como lo hizo el año pasado en las conversaciones de México. Además, han insistido recientemente en la presencia de Rusia en cualquier negociación, dijeron dos de las fuentes cercanas al proceso de negociación a la agencia de noticias Reuters. Aunque en las últimas conversaciones se propusieron otros países como observadores, incluida Rusia, su presencia nunca se formalizó. Por su parte, la oposición, representada en la Plataforma Unitaria Democrática, quiere que Noruega retenga el papel de facilitador, según una fuente de la oposición que solicitó el anonimato porque no estaba autorizada para hablar en público. El país nórdico ha negociado con éxito acuerdos para resolver conflictos pasados en América Latina y en otros lugares, y con la crisis entre el oficialismo y la oposición venezolana, las conversaciones giran en torno a temas como elecciones libres y el levantamiento de sanciones económicas. Tanto el régimen de Maduro como la oposición informaron la semana pasada que estaban listos para volver a la mesa de negociaciones, pero aún no fijaron fecha. La última vez que se reunieron fue en el 2021 en Ciudad de México, pero los representantes de Maduro abandonaron esas conversaciones en octubre. Entre tanto, las fuentes informaron a Reuters que se esperan más negociaciones en México en la primera quincena de junio. El Banco de Venezuela, principal banco estatal del país, anuncia la venta del 10% de sus acciones a partir del próximo lunes. No me deje ingresar esta nota, no sé, la vi hasta hace 5 minutos. Se le abrió el mensaje pero la Bolsa de Valores de Caracas, en todo caso, afirma que es una buena noticia. Yo no sé si tendrán demanda estas acciones, no sé si alguien querrá comprar el 10% de un banco quebrado, manejado por los mismos administradores que lo quebraron, pero bueno, habrá quien se atreva. Pues la Bolsa de Valores de Caracas calificó como una buena noticia que el Banco de Venezuela abriera una oferta pública en cuanto a su capital social. A través de la red social Twitter, la Bolsa escribió: siempre es una buena noticia que las empresas abran su capital, es la mejor democracia empresarial. Con decisiones como esta, la economía se va liberando y creando fuentes de trabajo. Esto genera riqueza para la sociedad. La situación se da luego de que el Banco de Venezuela anunciara este miércoles que venderá 10% de sus acciones, lo que hace parte de un plan anunciado por el gobierno que busca capitalizar empresas públicas golpeadas por la falta de inversión. Añadió que es el primer paso entre las empresas públicas venezolanas para ofrecer en el mercado de valores la posibilidad de participación a los ciudadanas y a los actores económicos privados nacionales e internacionales interesados en participar del desarrollo del país a través de instrumentos de democratización económica. Y yo debo insistir, ¿quién va a querer comprar 10% de una empresa manejada por el Estado venezolano? Lo primero que se hace en este proceso es elegir un socio capitalista, un socio inversor, para que administre el banco, y luego se venden acciones en la Bolsa de Caracas. Fue lo que se hizo con CanTV, que sigue siendo el proceso de privatización más exitoso de la historia de este país. Y, por ejemplo, se hizo también en su momento con algún banco, creo que con el mismo Banco de Venezuela, en 1996. El Santander compró algunas acciones, luego algunas fueron a la bolsa y luego finalmente el Santander las recompró. Creo recordar que fue algo así. No estoy absolutamente seguro de que haya sido así, pero en el caso de CanTV sí estoy totalmente seguro de que primero se dio la parte de GTE, se vendió la parte de GTE, que hizo 40%, que hizo que el total de la empresa tuviera un valor de 3.000 millones de dólares, eran 6.000 millones de dólares al día de hoy. Y el resto se vendió en bolsa, ¿no? Y yo compré acciones de CanTV en ese momento, y yo debo reconocer, reconocer a los privatizadores venezolanos, porque yo compré una minucia en acciones, lo que yo tenía en 1991, lo que tengo hoy, minucias de dinero, como tenemos pues todos los asalariados. Y con esas acciones, años después, con lo que gané esas acciones, con lo que gané en esas acciones, pude comprarme un carro, darle inicial de un carro. Fue muy bonito, fue un proceso de verdad pues bonito, el de la CanTV. Ojalá se repitiera eso y no esto que se está haciendo hoy. María Corina Machado respondió a la invitación para unirse a la Plataforma Unitaria.
La coordinadora nacional del Partido Político Gente Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre la invitación a participar en la plataforma unitaria en encareció una unidad sin la participación de mafias. Ayer la organización Mente Venezuela, la líder opositora, cumplió idea por muchos analistas, un outsider de corte radical, esto lo dice Punto de Corte, dijo que las circunstancias políticas del país precisan una oposición unida sin la participación de lo que ella pondera como mafias. María Corina Machado aclaró que no se unirá a la plataforma unitaria ni negociará con mafiosos. Su planteamiento es que sean los ciudadanos quienes en consulta abierta escojan la ruta para un cambio político. Machado ofreció las declaraciones en Caracas durante la celebración de los 10 años de Mente Venezuela. Escribe el Picasso cuando dice este tipo de declaraciones y dice, bueno, que sometámonos al escrutinio popular. Bueno, uno tiene que aceptar, ¿no?, ese escrutinio popular luego cuando el escrutinio se produzca. Solo digo eso. En tanto, Monitor Ciudad documenta que vecinos del municipio Libertador pasan hasta 109 horas a la semana sin agua. Si consideramos que una semana son 152 horas, es decir, no, 5 días son 120 horas más 48, 168 horas, es decir, prácticamente 2/3 de la semana lo pasan los habitantes del Libertador sin agua. La organización no gubernamental Monitor Ciudad documentó que los vecinos del municipio de Libertador pasan 109 horas a la semana sin agua. En un estudio elaborado con datos desde el 1 de enero hasta el 23 de mayo de 2022, arrojó que los vecinos del municipio de Libertador pasan 65,5% del tiempo con las tuberías vacías, es decir, que permanecen 109 horas a la semana sin agua. Antímano es la parroquia más afectada de toda la entidad. Sus habitantes sobreviven hasta 95% del tiempo sin agua. La segunda es Junquito con 91,3%, Altagracia con 88,2%. María Millán, miembro de la red de Monitor Ciudad y vecina de la parroquia Antímano, aseguró que hay vecinos que tienen que ir a la quebrada y cargar agua todos los días. Pasamos días sin agua, esto no es vida. Y agregó que el agua de esa quebrada no es potable, obviamente no lo debe ser, razón por lo que están dispuestos a enfermarse. Hidrocapital debe resolver. Exigió, tras describir cómo ante los problemas de acceso al agua potable, los ciudadanos deben recurrir a medios alternativos para su obtención sin que esté garantizada la calidad de esta. Hay otro titular de la patilla que les leeré cuando cargue. Alertan sobre escasez de productos agrícolas y ganadería en Venezuela tras pérdidas por lluvias. El presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes, UNAGANDES, Antonio Escalón, expresó que las pérdidas en el campo venezolano son cuantiosas y que esto producirá una escasez de productos. En el Zulia y entre la zona sur del lago y la costa occidental del lago se registran más de 120.000 haciendas bajo las aguas. En la parte alta de la región andina también las lluvias han hecho estragos en el sector productivo. Calculamos que más del 30% de las cosechas se perdieron por las precipitaciones y derrumbes. Indudablemente el impacto será negativo. Son productos que no salen a la oferta del consumidor porque tenemos la viabilidad, no será la vialidad colapsada. Esto va a generar una escasez en los anaqueles y por efecto directo habrá un tema inflacionario en los precios, detalló Escalona. Creo que eso ya se está empezando a sentir de alguna manera, aunque está un poco maquillado, porque claro, este es el momento de mayor recogida de cosechas, ¿no? Justo cuando empiezan las lluvias, hay una recogida importante de cosechas. Han visto cómo han bajado las papas, por ejemplo. Las papas llegaron a costar $4 el kilo, ahora están aproximadamente $1.50. El limón subió muchísimo, también ha bajado bastante. Bueno, hay un momento de cosecha, pero bueno, lo que viene para los próximos meses es la arrecia de la inflación como consecuencia de la situación climática. El Observatorio Social Humanitario denuncia falta de políticas de prevención de embarazo en las adolescentes. Dos factores son claves en este contexto: la falta de educación sexual y de métodos anticonceptivos, alertó la organización. Y yo no sé si serán cosas de uno, pero en estos días me ha sorprendido la cantidad de muchachitas jóvenes embarazadas que he visto, la verdad. El Observatorio Social Humanitario denunció vía Twitter una falta de políticas de prevención del embarazo en adolescentes, así como las consecuencias para las jóvenes que deben ser madres a corta edad. El organismo denunció que el desinterés las condena a una espiral de pobreza, vulnerabilidad y desatención. En un video ilustrativo, la organización señaló que el embarazo en adolescentes es una crisis desatendida. Además, indicó que 12% de las adolescentes venezolanas
venezolanas entre 12 y 17 años dejaron de asistir a clases debido a embarazos y al cuidado de sus hijos. Dos factores son claves en este contexto: la falta de educación sexual y de métodos anticonceptivos, alertó el observatorio. Las jóvenes entre 15 y 19 años que tienen un embarazo precoz son propensas a sufrir exclusión social y a sumergirse en una espiral de pobreza, tienen menos posibilidades de terminar sus estudios y menos oportunidades laborales. En Venezuela hay 95 nacimientos por cada 1000 adolescentes con edades entre 15 y 19 años, agregó la organización. Y otra nota nos dice que el régimen asignó sapos cooperantes en el IBCS de Barquisimeto para acosar a las enfermeras. Cerca de 15 enfermeras del Instituto Venezolano del Estado de los Seguros Sociales en Barquisimeto, Estado Lara, han sido despedidas por visibilizar denuncias sobre las condiciones laborales de ese sector en la región. Detalla Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del IBCS, que el personal de los diferentes centros de salud de esa institución es amenazado por el simple hecho de alzar su voz y protestar en contra de la situación actual de los hospitales y las condiciones en las que trabajan. Resaltó que parte de esas amenazas son el levantamiento de expedientes administrativos, despido y hasta jubilación sin haberla solicitado. Entre otras cosas, mencionó el sindicalista que el régimen, a través del PSUV, ha implementado el plan 1x10, que consiste en la instalación de inspectores en cada hospital, quienes se encargan de hacer seguimiento a los pacientes que se les solicita algún insumo y medicina a los familiares. En ese sentido, resaltó que el personal se encuentra entre la espada y la pared al no poder solicitar los insumos a los familiares de los pacientes por temor a ser despedidos. Es decir, de la falta de insumos, el 1x10, que yo les dije el primer día, esto es plan sapeo. De los insumos, o sea, los insumos no están en el hospital, pues. Si los médicos y los enfermeros se los piden a los pacientes, entonces son los pacientes, son los médicos y los enfermeros los que pagan la falta de insumos en los hospitales. Bueno, chavismo siendo chavismo, ¿no? Pescadores de Río Caribe se alzaron por la falta de gasolina. Bueno, le van a echar la culpa también, no sé, al de la bomba de gasolina. Se nos están dañando las embarcaciones, dijeron. En horas de la mañana de este martes 24 de mayo, los pescadores de Río Caribe, capital del municipio de Arismendi del estado Sucre, se alzaron y salieron a protestar en la localidad ante las frecuentes fallas en el abastecimiento de gasolina. En un video difundido en redes sociales, el dirigente del sector pesquero, Williams Becerra, exigió al representante del Ministerio de Pesca y Acuicultura del régimen de Nicolás Maduro en la región, Johnny Acosta, que gestione soluciones para este problema que enfrentan. Que vale decir que el problema de distribución de combustible se ha ido agudizando durante las últimas semanas. Queremos trabajar dignamente, no queremos más conflictos, nuestras embarcaciones se nos están dañando, sostuvo Becerra en el audiovisual, y yo quiero felicitar desde aquí, así como tantas veces los atizo, pues, felicitar a la Patilla, porque ciertamente están haciendo un gran trabajo con sus corresponsalías y se está enterando uno de lo que pasa en el país gracias a la Patilla. En Trinidad y Tobago, más de 1.500 niños venezolanos no tienen acceso a la educación. Más de 1.500 niños migrantes venezolanos que viven en Trinidad y Tobago se ven afectados por la suspensión del programa Equal Place, puesto en marcha en 2019 para brindar educación a menores entre 5 y 17 años. Padres de los menores afectados divulgaron a través de las redes sociales que desde hace más de un mes los niños inscritos en el programa Equal Place no reciben sus clases virtuales. Los padres y tutores, preocupados por la situación, indicaron que los maestros habían dicho inicialmente que los niños permanecerían de vacaciones por un corto periodo, pero que una reciente comunicación de las autoridades les informó que el programa había sido suspendido. Y para irnos a la pausa, el INAC cambia las condiciones y requisitos para ingresar a territorio venezolano. En un comunicado publicado en sus redes sociales, especifican que los pasajeros deberán poseer su esquema completo de vacunación con su respectivo certificado, con última dosis aplicada al menos 2 semanas antes del viaje. De no poseer vacunas anti-COVID, la persona deberá presentar una prueba molecular con el resultado negativo de la enfermedad con no más de 72 horas de antigüedad. Al llegar al territorio venezolano, el pasajero deberá realizarse una prueba PCR-RT, exceptuando los menores de edad con menos de 5 años. Esto es independientemente de que usted tenga sus 3 vacunas, pues. Si usted tiene sus 3 vacunas, igualito tiene que llegar y pasar por la alcabala de la PCR. 6:52 minutos, titulares de la mañana. Se terminó, mano. 6:52 minutos ya. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, quienes habla Pedro García. Nosotros hacemos este programa que llega a ustedes, como saben, por cortesía de Equimédica
alquiler de equipos médicos y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque en Equimédica tenemos todo lo que su paciente en el hogar necesita: camas clínicas, aspiradores de flema, concentradores de oxígeno, nebulizadores. Todo se lo alquilamos con entrega en toda Caracas y pocos requisitos. Pero si usted cree que la cosa va para largo y que no lo va a necesitar más tiempo y quiere comprar esos equipos, por supuesto también tenemos entrega de venta, y entrega de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Asómese a nuestras ofertas de productos y servicios en @Equimédica _alquiler, @Equimédica _alquiler en Instagram, o al 0412-806-2591, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para su paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años atendiendo animales de todos los tamaños, desde peces, desde animales silvestres, desde peces hasta morrocoyes, por ejemplo, hasta caballos atiende el doctor Alfredo Cova. Obviamente no en su clínica, pero va a hacer atención domiciliaria, y usted lo puede llamar 0414-127-7947, 0212-661-1546. Exactamente, 661-1546, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Unos titulares más para cerrar: Salvador Ramos, el autor del tiroteo en Texas, un joven retraído que sembró el terror en una escuela de Uvalde. Casi es un cliché el del muchacho tímido sometido a bullying que se compra un arma y empieza a disparar en los Estados Unidos. Lamentablemente, el horror en la masacre de Texas. Que se quiere recordar a Irma García, la maestra de cuarto año, esta joven hermosa que murió protegiendo a los niños en su salón de clase. Irma García, maestra de cuarto grado en la escuela primaria Ron, fue identificada como una víctima en el tiroteo escolar de este martes, confirmó CNN a través de un GoFundMe creado para recaudar fondos para gastos funerarios y necesidades familiares. García era esposa y madre de 4 hijos, dice la campaña GoFundMe. Qué horror. Y en Texas las autoridades arrestaron a un estudiante con 2 rifles fuera del instituto. La policía de Richardson recibió una llamada alertando de que un joven estaba caminando con un rifle hacia el Instituto Merner, por lo que varios agentes acudieron al lugar. Es decir, se estaba planificando otra masacre. En Ucrania también hay una masacre. Más de 22.000 han sido las personas fallecidas en Mariupol. Mariupol era una ciudad de unos 500.000 habitantes. Al menos 22.000 residentes de Mariupol murieron durante 3 meses de bombardeo y asedio de las tropas rusas de esa ciudad costera de Ucrania. Sin embargo, su puerto vuelve a registrar actividad. El asesor de la alcaldía, Pedro Andriushenko, dijo de manera gráfica que Mariupol es ahora una ciudad de fantasmas. Y el primer ministro de Eslovaquia alerta de que si Ucrania pierde la guerra, Bratislava será la siguiente. Es decir, Eslovaquia, el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, ha alertado este miércoles que si Ucrania pierde la guerra contra Rusia, Bratislava será la siguiente en ser atacada. En caso de que Ucrania fracase, el siguiente objetivo de Rusia será Eslovaquia. Aseverado antes de insistir que es importante que Kiev gane la guerra. Occidente debe entregar toda la ayuda posible, aseverado durante su visita al foro de Davos, según informaciones del diario Pravda. Para cerrar, una pareja fue asesinada en Altavista. Esto es Altavista de Puerto Ordaz, no Altavista de Caracas. Altavista, una de las zonas más bonitas de Puerto Ordaz. Las víctimas eran propietarias de un establecimiento comercial. Se desconocen los detalles de los hechos. Los occisos fueron identificados como Eduardo Llanes, de 41 años, y Jocelyn Campos, de 38 años, y además fue un acto de sicariato, pues los interceptaron en motos, en su carro. En su carro, los interceptaron en motos y les dispararon. Y para cerrar el programa, Nicolás Maduro reveló que el zoológico de Caricuao tendrá 4 leones blancos de Sudáfrica que supuestamente están pasando la cuarentena y van a ir al zoológico de Caricuao. También otros animales como elefantes, jirafas y linces estarán en el mencionado zoológico. Yo recuerdo cuando murió la elefanta no hace mucho, eso fue pues
luto para los caraqueños. Muchos fuimos a ver a las elefantas africanas del zoológico de Caricuao, que en un momento dado tenía los animales en malísimas condiciones, pasando hambre, uno los veía terribles. Yo hace años que no voy, muchas ganas de ir, la verdad tengo, de volver al zoológico de Caricuao. Era un sitio bonito esta ciudad. Lo hacía cuando tenía hijos pequeños, ahora espero que pronto vengan los nietos y los lleve también. 6:58, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Un reciente estudio publicado en la revista Science confirma que el miedo reduce el número de crías en los gorriones. Incluso, aunque no haya depredadores cercas, si estos pájaros perciben el riesgo de que pueden ser cazados, disminuye el tamaño de sus crías. El costo del miedo es un intenso sentimiento generalizado en todos los animales como comportamiento prudente de supervivencia. Nosotros, los humanos, también lo tenemos, y esto nos pasa en épocas de incertidumbre, como la terrible crisis económica que le está tocando vivir a los españoles. Sin darse cuenta, la naturaleza animal ha puesto en marcha sus mecanismos de defensa. Los españoles están pasando a tener menos hijos por pareja y a que nazcan más niñas que niños. La razón es puramente biológica. Así lo explica el profesor de genética humana, Brian Sykes, en su libro La maldición de Adán. La producción de machos en los mamíferos es muy cara, pues la competencia entre ellos consume mucha energía y es más fácil asegurar la pervivencia de nuestra carga genética con las hembras. En los humanos, la mayor vulnerabilidad y agresividad de los machos explica que en condiciones normales nazcan como media en el mundo 103.5 varones por cada 100 niñas. Gerald Hunter, biólogo y neurocientífico, dice: en épocas de gran estrés ambiental como las guerras o las grandes crisis, donde las mujeres no se sienten bien, nacen menos niños que niñas, pues ante un futuro incierto, los embriones masculinos mueren en los primeros 2 meses de gestación. Además, y según han demostrado varios estudios científicos, cuanto menos testosterona tienen los hombres, menos hijos machos se engendran. Y en estas épocas de vacas flacas, se le arrugan las hormonas al más machote. Existe además otra teoría. Este mundo masculino desastroso solo lo podrían salvar las mujeres, y la naturaleza es sabia. La venezolana Evangelina García, consejera de la ONU en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, responde las siguientes preguntas. ¿Considera usted más capacitada la mujer que el hombre para gobernar? Y otra: ¿las mujeres son más eficientes para liderar este mundo? Y ella responde: la palabra capacidad es muy equívoca. No es que las mujeres estén más capacitadas, sino que tienen esas ventajas comparativas como producto de su socialización. Y eso las hace más eficientes como líderes transformacionales. Y agrega: el momento de crisis y cambio que vive ahora la humanidad exige liderazgos flexibles, con capacidad de dar y recibir, y de ceder en un momento determinado, de tolerar la diferencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir: bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó.
y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también veamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puedes seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente